Bien, bueno, empezamos con lo que sería la figura del héroe, ¿sí? Esto sería lo primero que corresponde a la cosmovisión épica. Nosotros ya habíamos visto lo que era la cosmovisión mítica anteriormente, toda esta cuestión de los mitos griegos y del ciclo troyano, la guerra de Troya y la Odisea. Bien, cuando hablamos de héroe, tenemos que hablar de dos tipos de figuras o dos tipos de modelos. Primero tenemos lo que era el héroe antiguo, ¿sí? Y lo que es el héroe moderno, un poco más actual. Nosotros en principio nos vamos a fijar en lo que es el héroe antiguo, ¿sí? Después, cualquier cosa, si nos da el tiempo, nos adentramos un poquito más en la figura del héroe moderno. Pero en principio vamos a arrancar con lo que sería el antiguo, ¿sí? El primero es el héroe mítico, ¿sí? Que nosotros en realidad ya sabemos bastante de lo que sería el héroe mítico. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos lo que era la teoría de los mitos, nosotros habíamos hablado de los tipos de personajes que podían aparecer. Teníamos los dioses, ¿sí? Teníamos los héroes o semidioses y teníamos las criaturas sobrenaturales. Bueno, decir héroe mítico o decir semidios es lo mismo, ¿sí? Así que las características de este ya lo conocemos. ¿Cuáles van a ser? Bueno, el origen divino, sí, ese parentesco con los dioses. ¿Por qué? Porque el semidios o héroe siempre era hijo de algún dios y un mortal, ¿sí? Entonces iba a heredar características de ambos. Iba a tener parte de los dioses y parte de los seres humanos. ¿Qué iba a heredar de los seres humanos? Su mortalidad, ¿sí? Los héroes podían morir, pero también iba a heredar parte de los dioses. ¿Qué iba a ser eso? Alguna cualidad, alguna habilidad sobrenatural que se destaque por sobre el resto de los mortales, ¿sí? Que lo diferencie de los seres humanos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Ulises, ¿qué habilidad o cualidad tiene que lo destaque? La El astucia. ingenio. La astucia, la inteligencia, ¿sí? Bien, perfecto. Si hablamos de Aquiles, ¿cuál sería? La Era fuerza, ¿no? muy veloz o algo así. No, era fuerte, era Ligero de indestructible. pies. ¿No era Bien, la podemos, inmortalidad? bien, podemos hablar de la fuerza, sí, pero más que fuerza bruta en cierto sentido, era esta cuestión de ser invencible, ¿sí? Ser totalmente invulnerable, salvo que fuera herido justamente en el único punto débil que tenía, que era el talón, ¿sí? Bien. Y, por ejemplo, si les digo el caso de Hércules, que si bien nosotros no leímos la historia, es muy conocida, no sé si vieron la película en dibujitos animados, pero bueno, ahí, ¿qué habilidad tiene que lo destaque? En este Era caso muy sí, fuerte. Ahí sí, la la fuerza. fuerza, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, el modelo de héroe mítico queda claro, ¿no? Tenemos lo que sería, entonces, este origen divino, esta relación con los dioses y una mezcla de cualidades de los seres humanos y cualidades sobrenaturales que lo destaquen, ¿sí? Bien, esto se corresponde, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos a principio de año los movimientos o corrientes literarias, ¿sí? Donde teníamos, bueno, lo que era el clasicismo, la Edad Media, el Renacimiento, Barroco, ¿sí? El neoclasicismo, romanticismo, realismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tuviéramos que ubicarlo dentro de esa línea, lo ubicaríamos dentro de lo que es el clasicismo, ¿sí? La primera de todas las etapas. En la siguiente etapa teníamos la Edad Media, ¿sí? Y en la época de la Edad Media va a cambiar este modelo de héroe. Vamos a pasar de tener un héroe mítico a tener un héroe épico, ¿sí? Entonces, este se corresponde más con lo que sería la Edad Media. ¿Y qué pasaba en la Edad Media? A ver, los países, los estados todavía no estaban asentados, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en la Edad Media estaban todas las guerras dentro de Europa para determinar hasta dónde llegaba el territorio de cada uno, ¿sí? Entonces había muchísimas guerras. ¿Y cuál va a ser el modelo de héroe entonces que pueda vincular con eso? Bueno, van a ser soldados, van a ser guerreros, ¿sí? Y esos guerreros ya no van a tener una herencia divina ni algún elemento sobrenatural, ¿sí? Ya van a ser personajes en la gran mayoría de los casos incluso históricos, diría, ¿sí?
y que por lo menos 80-90% de las cosas que se cuentan en sus historias fueron reales, ¿sí? Son comprobables. Van a ser modelos para su sociedad, ¿sí? Y ahora vamos a ver en un ejemplo cómo queda bien claro eso. Pero van a tener características comunes, ¿sí? Sí, obvio, van a tener fuerza, van a tener destreza, ¿sí? Van a tener grandes habilidades en batalla, pero nada que un ser humano común con un buen entrenamiento no pueda lograr, ¿sí? Al fin y al cabo, son seres humanos en este caso. Bien. Algunas historias muy conocidas que aparecen son la historia de El Cantar del Mío Cid, ¿sí? La canción de Roldán o la historia del Rey Arturo, ¿sí? Que calculo que la última la conocen. ¿Las otras dos les suenan? Sí, Sí, pero igual no sé de qué son. Ujú. creo que se llamaba El Cantar del Mío Cid, era medio difícil de leer, o muy largo. Ajá, ok. Es, es increíble cómo la gente ni siquiera lo leyó, pero ya automáticamente lo relaciona con eso y es verdad, ¿sí? Eh, A ver, nosotros sobre esto lo que íbamos a hacer, o sea, lo que haríamos en un año común, sería, hay varios, ¿sí? Historias de estos héroes épicos. Nosotros íbamos a dividir el curso en diferentes grupos y cada grupo iba a tratar, iba a leer y iba a comentar para el resto alguna de estas historias, ¿sí? Bueno, lógicamente con eso no vamos a llegar, así que esa etapa la vamos a saltear. En todo caso, si necesitamos alguna de estas historias, yo les iré comentando, les iré contando de qué se tratan, ¿sí? Bien, les voy a comentar la historia de el Miocid, ¿sí? Como para que puedan identificar esta figura del héroe épico, ¿sí? El Miocid era un guerrero español, ¿sí? De hecho, su nombre original era Rodrigo Díaz de Vivar, ¿sí? En esa época, España estaba en guerra contra los moros. Los moros serían los árabes, ¿sí? Que habían conquistado casi la mitad de lo que es España de hoy. Entonces, había un conflicto todo el tiempo entre ellos. Y Rodrigo Díaz de Vivar era probablemente el mejor guerrero que tenía España en esa época, ¿sí? Y era el favorito del rey también. Pero había un problema. Había un consejero del rey que era bastante celoso, ¿sí? Bastante envidioso de que este guerrero fuera su favorito. Entonces lo que hizo fue decirle al rey que el Cid lo engañaba, ¿sí? Que de alguna manera le iba robando dinero en los pueblos donde iba a luchar, ¿sí? Y que lo considerara un traidor. Entonces, el rey considera que es un traidor, le cree a su consejero y decide echarlo al Cid. Le da unos días para que abandone el país, ¿sí? Si vuelve, lo van a matar a él y también a toda su familia. Bueno, entonces él decididamente tiene que irse. Eh, a ver, en esas condiciones es tranquilamente probable que uno le tenga muchísimo rechazo al rey después de que te haga eso. Pero ¿qué va a pasar acá? Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid, ¿sí? Lo que va a hacer es seguir siéndole fiel a su rey y va a luchar contra los moros en su nombre, ¿sí? Va a ir formando un ejército, consiguiendo gente en cada uno de los pueblos que visita, y va a ir a luchar contra los árabes para conseguir territorios, para ganar tierras para su rey, ¿sí? Cada vez que ganaba alguna ciudad, le notificaba al rey y le entregaba algún regalo. Todo esto para conseguir el perdón de su rey y que le permita regresar a su país con su familia, ¿sí? A ver, ¿cómo puedo asociar esa historia con esto? Fíjense, claramente está relacionado con lo bélico, ¿sí? Con la conquista de tierras, pero además, el Cid, a pesar de haber sido basureado por su propio rey, el tipo le era completamente fiel, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor para el modelo de esa época que alguien que obedece ciegamente a su rey sin importar que él tenga razón o no,
que él lo haya abandonado o no, o que le haya hecho lo que le haya hecho, ¿sí? Él igualmente iba a buscar su perdón. Nunca iba a cuestionar si tenía razón o no el rey en lo que dijo, sino que siempre le iba a ser fiel. Entonces, en esa época, en ese tipo de sociedad, eso era un modelo, ¿sí? Era un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente lo que se buscaba en esa época era gente que obedeciera ciegamente sin cuestionar para nada ese orden social que había, ¿sí? Teníamos la monarquía absoluta. El rey decía algo y el rey tenía razón porque era rey, no porque tuviera razón por los motivos que argumentara, ¿sí? No tenía que argumentar absolutamente nada. Bueno, ahí vamos a ver esas cualidades, esas características que se corresponden con el héroe épico, ¿sí? Después aparecen algunos elementos un poco más folclóricos, tal vez incluso hasta podrían tildarse de sobrenaturales. Por ejemplo, se cuenta una historia en la que el Miocid ganó una batalla después de muerto, ¿sí? Él había muerto unos días antes de esa pelea y dijeron, che, ¿qué hacemos ahora? Se nos murió nuestro mejor guerrero. Bueno, vamos a hacer esto, atalo el caballo, que ande por ahí en la pelea. Y decían que los moros, al verlo al Miocid, huían espantados, ¿sí? Y no querían luchar. Entonces seguía ganando batallas incluso después de muerto. Bueno, a ver, hay algunas cuestiones más folclóricas alrededor de eso, no es que pasó históricamente. Pero, bueno, la gran mayoría de los hechos sí tienen que ver con la historia. El Miocid, Rodrigo Díaz de Vivar, fue un personaje real de la historia de España, ¿sí? Bien, ¿esto queda claro, chicos? ¿Se notan los elementos del héroe épico? Sí, sí. Bien, perfecto. No vamos a entrar tanto en detalle con los otros dos, ¿sí? Después, cualquier cosita más adelante, si lo necesitamos, vamos a adentrarnos un poco más, pero por ahora lo dejamos ahí. Bien, esto fue el héroe de la Edad Media, ¿sí? Más adelante va a cambiar un poco eso. ¿Y a qué nos referimos con más adelante? En la época del romanticismo, ¿sí? Vamos a tener la figura del héroe romántico. ¿Con qué voy a asociar el romanticismo? Lo voy a asociar directamente con lo que es la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Y qué se buscaba con la Revolución Francesa? Toda esta cuestión de perseguir los ideales. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres banderas de la Revolución Francesa? Teníamos la... Igualité, eso. Bien, igualité, Igualdad, fraternidad Fraternité fraternité y y libertad. liberté, ¿sí? Libertad, igualdad y fraternidad. Bien, ahí tengo las tres banderas de la Revolución Francesa, que lo que buscaba era un cambio rotundo en la sociedad, ¿sí? Fíjense que en el héroe anterior seguía a rey sin importar lo que pasara. Acá, en este modelo, directamente busca eliminar al rey, ¿sí? En la Revolución Francesa, lo que se pretendía era eliminar lo que era la monarquía, ¿sí? Bien, entonces, va a cambiar completamente la concepción. ¿Y qué va a pasar? En el romanticismo lo que se privilegiaba muchas veces era esta cuestión de la subjetividad, de los sentimientos, de la expresión propia del yo, ¿sí? Bueno, justamente el héroe romántico va a ser alguien mucho más individualista, que no va a ser un modelo para su sociedad. De hecho, muchas veces va a ser marginado por la sociedad misma, ¿sí? Acá vamos a tener otro tipo de figuras que no son más guerreros, ¿sí? Las batallas que van a tener ya no van a ser tanto de espadas, ¿sí? No va a ser un conflicto armado, sino que van a ser otros tipos de luchas, ¿sí? Los protagonistas, dijimos, generalmente van a ser personajes marginales, marginados, ¿sí? Como podría llegar a ser, por ejemplo, un pirata, por ejemplo, un delincuente, un preso, ¿sí? Van a ser gente que está por fuera de la sociedad, que muchas veces la sociedad la dejó fuera, la dejó de lado, ¿sí? Y se van a dar muchas veces los conflictos entre lo que busca la persona y la sociedad en sí misma, ¿sí? Un conflicto de intereses entre esas dos cosas. De ahí que suele haber una rebeldía contra lo que está establecido, contra la sociedad, contra sus leyes, contra sus reglas o contra sus hábitos y costumbres, ¿sí?
Nosotros habíamos comentado en ese video donde hablábamos de los movimientos literarios acerca de la historia de las desventuras del joven Werther. ¿Les suena algo de eso? ¿Se acuerdan? Nosotros los vimos el año pasado. No sé si More se acuerda. Cuando ¿Las vimos lo desventuras de del los joven Werther? suicidios, o sea, no lo leímos, pero lo vimos así como un ejemplo de que estaba Sí. enamorado de una chica, algo así, no me acuerdo bien cómo era la historia. Bien, Ah, sí. sí. Sí, me Eso suena, lo pero no me vieron, acuerdo. pero ¿qué lo vieron? ¿En prácticas del lenguaje el año pasado? Sí. Es que estábamos viendo un Sí. libro que era, creo que una obra de teatro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tenía algo que ver con los suicidios y mencionaban esa historia y la profe nos dieron un Prohibido trabajo suicidarse en para primavera. eso. Ah, ok. Bien, perfecto. Bueno, les cuento para todos por si alguno no leyó esa obra y no la conoce, ¿sí? La historia de las desventuras del joven Werther es la historia de un joven, ¿sí? Que estaba enamorado de una chica, ¿sí? Pero esa chica al principio mucha bola que digamos no le daba, ¿sí? Eh, Esta chica después se pone de novia con otro hombre, ¿sí? Y en ese momento quizás un poquito más de bola, un poquito más de interés le termina dando a Werther, ¿sí? Pero Werther estaba un poco celoso, detestaba a ese hombre, el novio de ella, hasta el momento en el que lo conoce, ¿sí? Cuando lo conoce se da cuenta que no era tan mal tipo y se termina volviendo su mejor amigo, ¿sí? Entonces ahí tiene a la mujer que ama, ¿sí? La persona con la que quería estar en pareja, pero también tiene a su mejor amigo y son novios entre ellos. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy por lo que siento, ¿sí? Me juego por el amor que siento por esa persona, a pesar de que voy a traicionar a mi mejor amigo, o le soy fiel a mi mejor amigo y renuncio a lo que más deseo yo respecto de la persona con la que quiero estar, ¿sí? Fíjense que ahí tengo ese conflicto entre lo personal y lo colectivo. Lo que yo quiero, lo que son mis deseos, la persona que yo amo, y el daño que les haría a los otros, ¿sí? Ahí voy a tener ese conflicto, esa lucha. Y claramente muestra una rebeldía, porque está en contra de las costumbres, ¿sí? Ahí, a ver, no está muy bien visto por la sociedad esto de la infidelidad, y menos aún si es tu mejor amigo, claramente, ¿sí? Y eso va a desatar en él esta lucha interna, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Y le va a generar un sufrimiento muy importante, ¿sí? Una angustia tal que finalmente él decide suicidarse, ¿sí? Él le pide un arma a su mejor amigo y termina suicidándose, ¿sí? Para evitar hacerle daño a alguno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo se pueden ver estos elementos, ¿sí? Además, un detalle a destacar, bueno, justamente en el romanticismo, al romanticismo se lo había calificado como el mal del siglo. ¿Por qué? Porque fue la época histórica en la que más suicidios hubo, ¿sí? Esto tenía mucho que ver con la cuestión de que ellos, al provenir de las banderas de la Revolución Francesa y toda esta cuestión, lo que buscaban era, bueno, luchar por sus ideales, buscaban cambiar el mundo, ¿sí? Pero más adelante se dieron cuenta que, por más que lucharan toda su vida, había muchas cosas que no iban a cambiar, ¿sí? Las cosas seguían igual en muchos aspectos, y eso les generaba una desilusión enorme, ¿sí? Una depresión total, muchísima angustia. Y ellos se daban cuenta que no podían cambiar las cosas, entonces dejaban de verle el sentido a seguir luchando por ellas y a seguir viviendo, ¿sí? Entonces, en muchos casos, lo que pasaba era que se terminaban suicidando, ¿sí? Bien. Bueno, eh, y después tenemos la figura de Jean Valjean, ¿sí? Que sobre eso no vamos a entrar en detalle, porque justamente se va a relacionar con Los Miserables, que es la próxima novela que vamos a leer, ¿sí?
Sobre esto, les comento. Antes de avanzar, ¿hay alguna duda sobre esto? Acá terminaría la parte explicativa. No. ¿Queda claro? ¿Sí? Genial. Sí, sí. Sí. Bien.